Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy voy a hablarles sobre la política colombiana del siglo XX. El aprendizaje consiste en identificar las características de la política colombiana durante la primera década del siglo XX. Y los subtemas que vamos a ver dentro de esa política colombiana, iniciaremos con el movimiento de la regeneración, la hegemonía conservadora, la república liberal y las conclusiones. La política colombiana ha estado marcada por el bipartidismo, liderado entonces en su momento por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esos son los partidos tradicionales de Colombia. El movimiento de la regeneración nace en 1885. Nace con el fin de regenerar al país de una forma económica y política. Y ese movimiento lo crean alguna parte de los liberales y otra parte de los conservadores que tenían un descontento frente a la forma de gobierno que imperaba en Colombia. Esa forma de gobierno que imperaba en Colombia antes de 1885 o con el movimiento de la regeneración era el federalismo. Y es que en 1863 se crea la Constitución de Río Negro, donde convierte al país en un gobierno federalista. ¿Se acuerdan cuando les decía que Colombia en 1863 tomó el nombre de Estados Unidos de Colombia? Bueno, esa forma de gobierno acaba con el movimiento de la regeneración. Y ese movimiento es liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Rafael Núñez es liberal y Miguel Antonio Caro es conservador. Bueno, dentro de la regeneración hubo unas características que marcaron ese movimiento, como fue la creación de una nueva constitución. Esa es la Constitución de 1886. Esa constitución se le conoce como la Constitución de los Ángeles y era marcadamente confesional, es decir, que tenía una estrecha relación con la iglesia, tanto así que esta tomaba decisiones políticas y administrativas en el gobierno. Y de hecho, la Iglesia Católica impartía la educación. Con la Constitución de 1886 ya no éramos un gobierno federalista, sino que pasamos a un gobierno centralista. Y este gobierno centralista se caracterizaba por tener el poder político y administrativo en un solo órgano central, en este caso el Estado, a diferencia del federalismo, que cada uno tenía su autonomía y su propio gobierno. Bueno, dentro de esta característica de la regeneración, pues inicia todo el tema de la política colombiana a inicios del siglo XX, y es que se da una inestabilidad política. Desde 1885 y con la Constitución de 1886, los conservadores llegaron al poder. Antes de esos años estaban los liberales al poder, a eso se le conoce como el Olimpo radical. Desde 1863 hasta 1885 se le llamó el Olimpo radical y era un gobierno federalista. Pero con el movimiento de la regeneración se logró hacer una nueva carta constitucional, la carta de 1886, y pasamos a ser un gobierno centralista. Y ahí lideran los conservadores. Tanto así que los conservadores van desde 1886 hasta 1930. Todo esto que está pasando a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX genera una inestabilidad política. Hay una intransigencia por cada uno de los partidos. Es decir, cuando están los conservadores en el poder, no permiten una participación política de los liberales. Igual pasó con los liberales cuando ellos tenían el poder. No permitían de a mucho la participación política de los conservadores. Entonces ellos hicieron lo mismo cuando llegaron al poder, los conservadores. Unas consecuencias, y es que ese liberalismo que había en Colombia durante el federalismo pasó a ser un modelo proteccionista, ¿sí? Donde buscaban proteger la economía nacional. Se dio un concordato, un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano. Entonces la Iglesia obtenía total libertad para actuar en el país, así como para adquirir y administrar bienes. Tenía completamente el mando. Era algo igual que el presidente. La iglesia tenía mucha participación política y era muy representativa durante todo este tiempo en la política colombiana. Y en este movimiento de la regeneración también se creó o se dio a conocer la Guerra de los 1000 días,
que va desde 1899 hasta 1902. Esta guerra de los 1000 días fue liderada por los liberales y por los conservadores. Se dieron dos batallas, la de Palo Negro y Peralonso. En esta guerra, una de las consecuencias fue una crisis económica total. Es la última guerra civil en Colombia. También otras de las consecuencias fue la pérdida de Panamá, y es que en su momento, primero porque no hubo un fracaso en el proyecto de construir el canal interoceánico. Recuerden que este punto o este territorio es bastante estratégico porque permite transitar del océano Atlántico al océano Pacífico y lo pueden hacer por el Istmo de Panamá. El segundo era por la indiferencia de la élite colombiana frente a este territorio. Y es verdad, cuando se está dando la guerra de los 1000 días, el gobierno colombiano no le daba mucha importancia a este territorio, lo que hace que muchos de ellos comiencen a hablar de un nacionalismo y un sentir y buscar separarse. ¿Y quién aprovecha eso? Estados Unidos. Él aprovecha esta situación y es el primer país que le da la mano a Panamá para que se independice. Es por ello que en 1903 Panamá logra su independencia de Colombia. Les había dicho que con el movimiento de la regeneración logran llegar los conservadores al poder y estos crean la Constitución de 1886. Bueno, es ahí cuando comienza el mandato de los conservadores, o también conocido en la política o en la historia como la hegemonía conservadora. Va desde 1886 hasta 1930. Dentro de la hegemonía conservadora se dieron unas características importantes o unos hechos importantes. La primera es la danza de los millones, es cuando Estados Unidos paga unas indemnizaciones de 25.000 millones de dólares al gobierno colombiano por la pérdida o la separación de Panamá. Bueno, les cuento. Cuando se da la separación de Panamá, Estados Unidos interviene porque tiene unos intereses políticos y territoriales. Para él era muy importante dominar este territorio porque así dominaba el cruce del océano Atlántico al océano Pacífico, toda la mercancía. Y cada barco que pase por ahí debe pagar unos impuestos. Y estos impuestos ni siquiera iban a Panamá, sino que iban a Estados Unidos, porque ellos tomaron dominio de este territorio. También está la Comisión Kemmer. Esta Comisión Kemmer fue una organización en el que buscaban crear unas reformas fiscales y lograr cambios económicos en Colombia. Esta comisión es de Estados Unidos, liderado en su momento por el ciudadano estadounidense Kemmer, y logra ser el Ministerio de Hacienda, el Crédito Público, la Contraloría y el Banco de la República. Otro hecho importante que marca en la hegemonía conservadora es la masacre de las bananeras. En esta masacre de las bananeras es dada por la United Fruit Company, en el que asesina a varios trabajadores, puesto que esto comienzan una serie de huelgas en diciembre por el mal pago que la empresa le hace a los trabajadores y las muchas horas que trabajan. También se da una de las jornadas estudiantiles más importantes durante esa época, que fueron las jornadas estudiantiles del 6 y el 7 de julio en 1929, donde muere el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Y por último, dentro de la hegemonía conservadora se encuentra la depresión económica de 1929, cuando la bolsa de New York cae completamente, generando una crisis no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Esta crisis perjudica tremendamente a Colombia porque la economía de Colombia se basa en la agroexportación. Es decir, que todo lo que hacen en Colombia es exportado y dependemos mucho del comercio o el mercado exterior. Es por eso que Colombia entra, al igual que los otros países, en una crisis económica durante ese periodo. Y esta la tenemos durante la hegemonía conservadora. Los presidentes de la hegemonía conservadora encontramos a Manuel Antonio San Clemente, que va desde 1898 a 1900. Después le sigue José Manuel Marroquín, desde 1900 hasta 1904. Ahora le sigue
Carlos Eugenio Restrepo. Este señor se caracterizó por la modernización y el desarrollo económico, favoreció la inversión en la infraestructura e incentivó la creación de empresas. También se dieron dentro de su mandato unos cambios territoriales que marcó o le dio origen a los departamentos de Santander y se crearon otros departamentos como Huila, el Tolima y el del Atlántico. Los siguientes estuvieron frente a la modernización, entonces estos fueron José Vicente Cocha y Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Ospina y Miguel Abadía Méndez. José Vicente Cocha, que va desde 1914 a 1918, Marco Fidel Suárez, que va desde 1918 a 1922. Imagínense que con esos dos presidentes retornó a la política tradicional. Colombia cayó en una profunda crisis económica. Si se dan cuenta, José Vicente Concha va desde 1914 a 1918, es decir, que si hablamos desde un contexto internacional, durante ese periodo también se estaba generando la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con Suárez, el segundo presidente que tenemos acá, que es Marco Fidel Suárez, este señor decía que Colombia debe girar su economía de acuerdo a como lo tiene Estados Unidos. Él hacía una comparación y queríamos que fuéramos como ellos. A esta ideología se le conoce como la doctrina de la estrella polar. El siguiente que tenemos es Pedro Nelo Ospina, que va desde 1922 a 1926. Y en este periodo fue cuando llegaron los primeros préstitos externos, es decir, dinero internacional, en este caso de Estados Unidos. Durante este periodo este presidente se da las indemnizaciones por la pérdida de Panamá. Todas estas indemnizaciones van hacia la modernización del país. Durante este periodo también se da la Comisión Kemmer. Por último tenemos a Miguel Abadía Méndez, que va desde 1926 a 1930. Este señor se tuvo que enfrentar a las jornadas estudiantiles, a la masacre de las bananeras y a la crisis económica de 1929. La República Liberal. Esta va desde 1930 hasta 1946, cuando llega a la presidencia Enrique Olaya Herrera. Esta se caracteriza porque los liberales tienen completamente el control en el país. También se caracteriza por una intransigencia política y por el aumento de la violencia en Colombia. Aspectos importantes para mencionar durante la República Liberal. Entonces está la crisis económica. Esta crisis económica ya la habíamos mencionado, se da en 1929 y que afecta inmediatamente a Colombia. Está la guerra con el Perú. Esta guerra va desde 1932 hasta 1933 y es cuando los peruanos violan el Tratado Internacional Salomón Solano. Estos peruanos asaltan el territorio de Leticia en Amazonas. Es ahí cuando comienza la guerra contra el Perú. Otro aspecto importante es la revolución en marcha. Esta revolución en marcha fueron una serie de reformas hechas por el presidente en su momento, López Pumarejo. Este señor logra hacer una serie de reformas políticas, económicas y sociales que fueron escandalosas para la élite colombiana. Una de sus reformas sociales muy importante fue la de la reforma agraria. La República Liberal se caracterizó por ser laica, es decir, que era independiente a toda confesión religiosa. Muy diferente cuando estaba la hegemonía conservadora, que la iglesia tenía prácticamente todo el poder y se caracterizaba este gobierno por ser confesional. Entonces, en la República Liberal se caracterizaba por ser laica, tanto así que la religión ya no tenía el dominio en la educación y tenían la libertad de culto en Colombia. Dentro de la República Liberal se dio un hecho importante a nivel internacional y fue la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial generó ciertas consecuencias en Colombia, como fue la suspensión de las exportaciones en Europa, porque ya no se podía hacer exportaciones precisamente porque estaba la Segunda Guerra Mundial y todo barco que llegaba allá o que iba a llevar materias primas hacia Europa era atacado. La otra es que durante la Segunda Guerra Mundial los países latinoamericanos implementaron la política proteccionista,
donde buscaban, con esa política proteccionista, buscaban proteger la economía nacional y estimular el desarrollo industrial. La otra son las importaciones disminuyen, es decir, todos los artículos que venían de Europa hacia Colombia ya no están, precisamente porque están en una guerra. La última es cuando Colombia apoya a Estados Unidos en la guerra mundial. Encontramos que dentro de la República Liberal reforzó entonces el proteccionismo, estimuló el incremento de la industria nacional, hubo una reforma laboral, se dio el derecho a la sindicalización, la reglamentación a la huelga y se impuso la cédula a los varones mayores de 21 años. Los presidentes de la República Liberal fueron Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, que vuelve al poder. ¿Sí? Es reelegido durante la presidencia del 34 y es reelegido en 1942. El primer presidente, que es Enrique Olaya Herrera, a su política de gobierno se le conoce como la Concentración Nacional. Desde 1934 se encuentra que el país es completamente conservador. La Constitución, la Corte Suprema de Justicia, los juzgados e incluso los cuerpos de policía. Es por ello que se vuelve muy complicado cuando los liberales llegan al poder. Otro aspecto importante y es que durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera tuvo que enfrentarse a la crisis económica. El otro presidente que tenemos es López Pumarejo, va de 1934 a 1938. Este logró una serie de reformas, a su gobierno se le conoce como la Revolución en Marcha. Logró una serie de reformas, una de ellas fue que le otorgaron mayores garantías a los empleados, logró hacer una reforma agraria. Para muchos, estas reformas que él hacía no eran muy acogidas por la élite colombiana. Logró durante sus reformas que el gobierno tuviera una mayor intervención en el tema económico. También logró separar la iglesia del Estado y estas reformas que este señor logra hacer fueron vistas por los conservadores, el clero y latifundistas como una amenaza para sus intereses. El siguiente presidente es Eduardo Santos y a este se le conoce su presidencia como la Convivencia Nacional. Va desde 1938 a 1942. A su gobierno se le conoce como la pausa, puesto que se interrumpieron algunos de los proyectos que se venían desde el gobierno anterior. Santos apoyó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, llega López Pumarejo de nuevo al poder, pero este ya no estaba con el pueblo como lo hizo en su primer mandato, sino que estaba con los banqueros y comerciantes, lo que hizo que perdiera popularidad. Luego se llega el fin de la República Liberal y es cuando se da la división de estos dos partidos, logrando así entonces ganar, en este caso, el conservador Mariano Ospina Pérez. Por último tenemos las conclusiones, ¿sí?, de todo el periodo de la política de Colombia a inicios del siglo XX. Durante todo este proceso se consolidó una economía cafetera, pero también esa economía cafetera sufrió unas crisis económicas. Entonces el café se convirtió en primer producto que estabiliza la presencia de Colombia en el mercado mundial. Se dio la modernización en todo este proceso, a pesar de todas las dificultades que existían. Hubo cambios en la cotidianidad de las personas, ¿sí?, cambios en la vida, como fue la llegada del radio en 1929, el cine en 1897, el teléfono en 1885 y se modernizó el transporte. También se mantuvo una intransigencia política que se caracterizó por toda la política colombiana durante el siglo XX. Y por último tenemos la violencia bipartidista que se consolidó en los años 40 y en los años 50. Esta violencia bipartidista nace en unas guerrillas de los partidos liberales y partidos conservadores. Bueno chicos, espero que les haya ido muy bien, que hayan pues entendido el tema, que lo hayan procesado. Espero que tengan un buen día. Chao, gracias.